Buenos días, niños y niñas de grado quinto. El día de hoy tendremos la sesión número 9 de nuestra clase de Ciencias Sociales. El tema que nos compete hoy es la República Liberal y el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Entonces, chicos, vamos a hacer un pequeño recorderis pues de lo que hemos trabajado hasta el momento. En las sesiones pasadas hemos visto los cambios que sufrió Colombia a principios del siglo XX, ¿cierto? Cobijado y de la mano de lo que fue la hegemonía conservadora, ¿cierto? Un periodo bastante largo que se instaura con la Constitución de 1886 y que dura hasta 1930, ¿verdad? En este periodo pasan cosas pues que afectan mucho a la naciente República de Colombia, como es la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, diferentes guerras civiles y la masacre de las bananeras, ¿verdad? Que ustedes me hicieron un trabajo muy bonito sobre la masacre de las bananeras, ¿verdad? El cual muestra cómo el gobierno conservador no es un gobierno que atienda y responda a las necesidades de la población colombiana, sino que reprimió las exigencias y la lucha obrera que para momentos se venía trabajando por parte de los trabajadores de la United Fruit Company, ¿verdad? Y aparece la figura de Jorge Eliezer Gaitán, que es quien denuncia todo lo que está pasando. Con toda esta serie de hechos y otros, en 1930 los conservadores pierden las elecciones y le dan paso al presidente Enrique Olaya Herrera. ¿Se acuerdan que ahí quedamos? En este momento, el presidente Enrique Olaya Herrera sube al poder con la bandera del Partido Liberal. Es así como la hegemonía conservadora termina y le da paso a la República Liberal. Vamos a ver en la siguiente imagen qué fue la República Liberal. Nos dice que es el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1930, claro que sí, porque ahí es cuando caen los conservadores, sube Enrique Olaya Herrera, hasta 1946, durante el cual el Partido Liberal estuvo a cargo del gobierno, la presidencia, los ministerios y demás instituciones políticas sin permitir la participación de los conservadores. Algunos de los hechos que ocurrieron fue en 1930 el comienzo de la República Liberal. En 1932 hay una guerra con el Perú. En 1936 hay una reforma constitucional y de 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerden que Colombia pues no tuvo participación directa en la guerra mundial. Pero ustedes saben que los países se ven afectados así hayan guerras en otros lugares. Y en 1946 finalizó la República Liberal. Entonces podríamos decir que pasamos de una hegemonía netamente conservadora a una República Liberal que se podría asimilar a una hegemonía liberal. En la hegemonía liberal o república liberal tampoco hubo participación de los conservadores. Entonces, así como los conservadores hicieron a los liberales pues les devolvieron la pelota y dijeron, es nuestro momento, es nuestro tiempo y nosotros vamos a gobernar bajo los principios del Partido Liberal. Y no había una participación por parte de los conservadores. Vamos a ver qué presidentes estuvieron en el poder durante la hegemonía liberal o república liberal. El primero, Enrique Olaya Herrera, de 1930 a 1934. Ustedes saben quién es el que gana y tumba a los conservadores. Luego, Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938. Luego, Eduardo Santos, de 1938 a 1942. Y nuevamente la reelección del señor Alfonso López Pumarejo con un periodo de 1942 a 1946. Listo. Entonces, el periodo liberal que dura de 1930 a 1946, trae una serie de cambios para Colombia. Y con estos en 4 periodos presidenciales, pues empieza a ver todo una proyección de un país diferente, ya no bajo la mirada de los conservadores, sino de los liberales. En la imagen que les estoy proyectando podemos ver al presidente Alfonso López Pumarejo. ¿Por qué lo coloco a él en esta imagen? Porque es un presidente muy importante durante la hegemonía y República Liberal. Mírenlo, acá lo tenemos. Primer periodo y lo tenemos en un segundo periodo. ¿Listo? Entonces se podría decir que este presidente, bajo su mando, pues instauró la República Liberal. Y todas las ideas que con él, pues traía. Ustedes saben que un político sube al poder y debe, pues, tener unos principios. Entonces, cuando estaban los conservadores, ellos trabajaban bajo los principios de lo que dicta el Partido Conservador. Los liberales formaron una república bajo los principios liberales.
Entonces, Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938, su primer periodo presidencial, y el segundo, de 1942 a 1946, nos dice que trajo consigo un plan de trabajo que se llamó La Revolución en Marcha, una serie de cambios para el país. Fue uno de los mejores gobiernos. Fue un hito, es decir, es uno de los presidentes más recordados de Colombia. Estuvo siempre contra las élites. En este momento las élites eran bastante conservadoras, entonces había una pugna, ustedes saben, entre liberales y conservadores. Había que superar el atraso económico en el que se encontraba Colombia. Cambios educativos. Se enfocó en la educación del país. Concepto de nación. Ustedes saben que la nación es un concepto, se podría decir que es una construcción social. La nación no existe. La nación es como nosotros nos identificamos como colombianos. ¿Listo? Existe el territorio colombiano, pero la nación es una construcción que todos vamos adquiriendo con los años. La nación se construye con el sentimiento patriota, queriendo nuestra bandera, aprendiéndonos el himno nacional. ¿Listo? Así es como nos identificamos como nación. La radio, entonces la implementación y el uso del radio, y limitó el poder religioso. Miren, esta parte es supremamente importante. Ustedes saben que durante la hegemonía conservadora el gobierno estuvo de la mano con la iglesia, ¿cierto? Cuando llega la República Liberal hay un distanciamiento de la iglesia y se le baja el poder a la iglesia, ¿cierto? Y pues eso empieza también a sacar a Colombia del atraso, porque ustedes saben que la iglesia pues tiene muchas ideas muy buenas, pero también tiene ideas muy tradicionales que a veces no permiten el avance. Listo, entonces limitó el poder religioso. Aquí podemos observar la reforma de 1936 del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Era la reforma a la Constitución que yo les hablaba en la diapositiva. Acá, discúlpenme, se me perdió acá. En 1933 hay una reforma a la Constitución. Pero ¿cuáles son esas reformas? Dice, aunque se continúa con el ideal conservador, se modifica aún más la Constitución para introducir una idea socialista en el Estado. Los principios más fundamentales que se promulgaron fue la concepción de la propiedad privada como función social, derechos adquiridos, es decir, que las propiedades privadas tenían una función social, debían tener una función social. El intervencionismo del Estado en la vida económica social, régimen de las sociedades y personas jurídicas. Es decir, que el Estado tenía que intervenir en la vida social de las personas y de las empresas. El trabajo como obligación social. Ustedes saben, muchachos, que el trabajo dignifica al hombre, pero el trabajo es una obligación, ya que para poder adquirir todo lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades debemos trabajar. El derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos. Ok, quiere decir que todas las personas tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a la huelga. ¿Listo? Es un derecho. Aunque se vio este giro un poco socialista, aún se registraban algunos derechos sociales. Se establecieron los límites de Colombia con las naciones vecinas, es decir, se crearon las fronteras. Ustedes saben nuestras fronteras, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, y se empezaron a hacer esos límites, hasta dónde va el territorio colombiano. Nacionales colombianos y derechos civiles de los extranjeros. La concesión de la ciudadanía a los mayores de los 21 años, es decir, se era mayor de edad a los 21, a esa edad se podía sacar la cédula. Posibilidad de que la mujer mayor de edad pudiera desempeñar empleos, es decir, había un giro en la concepción de que la mujer fuera la empleada de la casa, la que hace el oficio, la que solamente sirve para la costura, sino que se le empezó a dar un papel y a dar empleo. Hasta este momento no había nada de voto, ¿listo? Todavía no ha llegado el voto a la mujer. La libertad de conciencia como religiosa siempre y cuando no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes, es decir, que se empezara a pensar de una manera diferente, pero respetándolo la iglesia. A pesar de ello, ellos tenían que tener un respeto a la iglesia. Y la libertad de escoger la profesión o oficio, es decir, que cada quien pues pudiera trabajar o desempeñar el oficio que más le gustara. Entonces estas reformas fueron del gobierno de Alfonso López Pumarejo, por eso es un presidente muy importante. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente video.
Listo, muchachos. Entonces, si vieron el video, habla de lo que fue la República Liberal, exponiendo sus principales características y contándonos un poco de lo que trabajaron los presidentes de la República Liberal. Recuerden que el presidente Alfonso López Pumarejo tuvo 2 periodos presidenciales y por eso es tan importante para entender lo que fue la República Liberal. Si ven que al final del video nos habla de que hay una guerra, un enfrentamiento de bandos liberales y conservadores, y que trae un éxodo de la zona rural a la zona urbana, es decir, los campesinos se desplazan a las ciudades, todo ello empieza a formar lo que vamos a conocer como la violencia, es decir, ese enfrentamiento de ideas políticas que se materializaron en guerras y en enfrentamientos armados entre los seguidores liberales y los seguidores conservadores. Pero esto lo vamos a ver en la próxima sesión cuando trabajemos la figura tan importante que fue Jorge Eliezer Gaitán y el hecho histórico del Bogotazo. ¿Listo, chicos? Entonces en el portafolio les voy a dejar sus actividades del módulo y una actividad pequeña en el cuaderno. ¿Listo, muchachos? Espero que les esté quedando claro esto, ¿listo? Entonces recuerde que ya pasamos de la hegemonía conservadora a la república liberal, que se asimila mucho a una hegemonía liberal, ¿listo? En la otra sesión veremos cómo cayó la hegemonía liberal, ¿listo? Muchísimas gracias y espero que les haya quedado claro el tema.